reverencia a alguien soberano. Y Dios es grande. Y quiero que me acompañe, esto es continuación de la prédica que tuve la vez pasada. Y en Génesis capítulo 12 les hablaba acerca de la vida de Abraham. Génesis capítulo 12, vamos a leer del 1 al 9, que fue lo que leímos la vez pasada. Amén. ¿Me dan un fuerte amén si encontraron el libro de Génesis? Gloria a Dios. Ya si no lo encuentran, hermanos, ya nos vamos a la escuela dominical. Entonces Génesis 12 del 1 al 9 dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y él plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Para resumir un poco la prédica del domingo antepasado, les conté que a veces nosotros, cuando mencionan David, uno relaciona a Goliat. Cuando menciona a Abraham, dice: te aparté de tu tierra y de tu parentela, y hay un pacto abrámico. Cuando hablamos de Noé, inmediatamente nos imaginamos el arca de Noé, y siempre nos imaginamos todas estas cosas, pero no nos imaginamos nosotros lo duro que pasaron estas personas. Nadie dijo de que las cosas iban a ser fácil. Yo creo que si tú agarras a cualquier persona que es próspera, por hablando en el sector económico, y tú le preguntas cómo fue su inicio, y yo estoy seguro que todas esas personas tuvieron un inicio muy difícil. Nadie empezó así. Son pocas las personas que son prósperas, que nacieron prósperos, que sus padres le dieron las cosas a ellos. Normalmente una persona rica no le da al hijo, si el hijo no sabe administrar la empresa, no le va a dejar la empresa. Muchas veces se lo dejan a las personas que están en el trabajo, los que llegan primero, a los que se esfuerzan, a los que saben que van a valorar lo que tienen ellos, porque no quiere que se destruya. Y a veces la gente dice que papá tan malo, pero no es que el papá sea malo, sino que es por el bienestar de ellos mismos, porque si se destruye la empresa, se acaba también la finanza para la casa. Entonces, toda persona ha tenido una situación difícil. Abraham estaba muy bien cuando él estaba de segundo, porque el papá estaba primero, y dijo que salieron de Ur de los Caldeos, que es Irak, salieron ellos para un lugar, todavía no había la promesa, pero muy probablemente estaban saliendo del lugar que era idólatra, de Ur de los Caldeos, a un lugar diferente. Pero en el camino y en el proceso se muere el papá, y cuando se muere el papá ya se le había muerto el hermano de Abraham también, y entonces ahora Abraham se queda con el hijo del hermano, o sea, con el sobrino llamado Lot. El papá se murió, y ahora ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Se encuentra en una situación difícil, como tú y yo muchas veces nos vamos a encontrar, nos hemos encontrado y nos encontraremos en situaciones difíciles donde tú tienes que hacer y tomar la decisión: ¿qué hago yo? ¿Continúo el camino que mi papá estuvo marcando o me regreso? ¿Qué es lo que tú haces? Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones donde la gente nos ha dicho: vamos y hacemos tal cosa, y la persona se desaparece en el camino. ¿Y tú qué dices? ¿Me regreso mejor en Egipto? Como decía el pueblo de Israel, mejor estábamos allá en Egipto, ¿o sigo adelante? Tú puedes tener un colega en el trabajo y te dice: vamos a poner una empresa. Llega el camino, Dios libre, se muere la otra persona. ¿Qué haces tú? ¿Ya no podemos hacer la empresa? ¿O dices: ahora sí lo hago yo, aunque él se haya muerto, yo sigo adelante con la meta que yo me propuse? Y todos en la vida nos vamos a encontrar con estas situaciones que tenemos que tomar decisión. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que tomar una decisión. Y el cristianismo, el evangelio, es para valientes. Los valientes arrebatan las cosas del Señor, del cielo.
Porque los otros, tú no te puedes quedar ahí en lo que ya va, porque el libro de Santiago dice que vienes a ser como las olas del mar. El hombre insensato es como las olas del mar, que viene y que va y no sabes que va. Si estás en un barco y ves un puerto, y es ese puerto seguro y llegas tranquilo ahí, pero no fue tu destino. Pero hay otros que dicen, mi destino estuvo para allá, y aunque sea gateando, nadando, flotando, como sea, yo llego al lugar donde yo me propuse que tenía que llegar. Y nosotros tenemos que tener esa determinación. Yo conozco gente, un ejemplo, que han llegado acá y dice, yo tengo que hablar inglés. Conocí un muchacho boliviano que apenas tenía un día de llegado y le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dije, Edward. Mi mamá me puso nombre en inglés. Y me dijo, oh, Edward, me decía. Y me dijo, hello. Y me empezó, lo único que aprendió en inglés en su primer día fue hello. Y me decía, oh, hello. Y empezó así. Un mes después se hablaba inglés el muchacho. Impresionante, porque se propuso que tenía que hablar inglés. La gente se reía, decían, qué atorrante, ¿lo han visto? Hello. Y se burlaban de él, pero a él no le importó, porque él tenía una determinación. De ti se van a reír y se van a burlar y decir, ¿qué vas a poder tú? Ja, ja, ja. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que tomar esa determinación. No me importa, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Y tú tienes que marcar esa línea donde tú quieres llegar. En esta vida todos tenemos que saber para dónde vamos. Si tú eres una empresa, si es un vehículo, una casa o lo que sea, el plan que tú tienes, que lo tengas claro. Tú no puedes dudar. Un delantero en un equipo de fútbol, cuando le llega el balón por acá, tiene que pensar si va a cabecear o va a patear de alguna manera, pero si se pone a pensar en esos segundos, no hace el gol. Porque hay momentos donde tú no tienes que pensar dos veces, sino que tienes que reaccionar a dónde es lo que tú vas a hacer. Nosotros tenemos una determinación como iglesia y hemos sido fieles, y Dios ha sido fiel con nosotros. Y Dios está levantando, y una vez más, hoy en adoración, y ya van como 4 veces que siento lo mismo, tiempos de gloria. Y hoy en alabanza y en adoración fue un tiempo agradable. Ayer en la práctica, hermoso. El viernes ya nadie se quiere ir de la iglesia. Ya vamos a tener, Dios mediante, vamos a quizás tener una vigilia para Semana Santa, el día viernes para sábado. Amén. Así que lo vamos a anunciar, Dios mediante, ya mañana, si es que se están con los permisos y todo y no hay ningún problema, para que empiecen a separar, organizar con sus trabajos y todo, porque lo que queremos hacer 3 días. Vida el viernes, muerte el sábado, resurrección de nuestro Señor Jesucristo en Semana Santa. ¡Qué mejor! Así que si ya tiene sus vacaciones reservadas para Semana Santa, para irse a tomar sol ahí a Brighton, pues dígale, I'm so sorry. Bueno, si quieren vayan, pero yo les digo, no se pueden perder lo que hay acá. Vamos a tener un tiempo de gloria, un tiempo hermoso, y mientras más buscamos, Dios recompensa. Dios ha sido fiel, Él permanece fiel. Y Dios recompensa todas las cosas que Él ha prometido. Él es grandioso. Entonces, Abraham estaba en una situación muy difícil. Y en esa situación difícil pasamos nosotros también. Pero déjame decirte que gloria a Dios por las situaciones difíciles, porque en las situaciones difíciles es donde uno conoce más a Dios, hablándole al pueblo cristiano. Porque tú tienes que tomar una decisión. Tú estás en un problema y ahora ¿qué haces? Se le murió el hermano, se le murió el papá, está ahí, y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué hace? Nuestro Señor tan grande se le aparece y le dice, apártate de tu tierra y tu parentela. Ahí es donde viene el pacto abrámico. Viene una promesa de parte de Dios. Apártate de esa tierra de idólatras, de ese grupo donde tú estás. Dios ama a todo el mundo, de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que dio a su Hijo unigénito. Lo que a Él no le agrada es lo que la gente hace, es el pecado. Pero le dice, apártate de ese pecado. A Lot más adelante lo sacó de Sodoma y Gomorra. A Noé lo sacó y reservó con las otras 7 personas y lo salvó de un mundo donde estaba corrupto. ¿Por qué? Porque Dios te hace que salgas de ese lugar. Dios no te termina así de una. Si Dios fuera malo, termina todo el mundo. Pero su gracia es tan grande que el diablo desde un comienzo quiso destruir, como prediqué hace unos domingos atrás. Quiere destruir todo, pero siempre hay gracia de Dios. Y levantó, vio a Noé, halló gracia delante de Dios, construyó el arca. Después el hijo de Noé se burló del papá y de nuevo, y ustedes saben la historia, y eso es como que un va y un viene. Pero hay gente que tiene determinación y sigue adelante.
Y entonces él recibe una palabra y le dice: apártate de tu tierra y de tu parentela, y entonces viene la promesa: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. De nuestra boca ni siquiera sale una maldición, porque somos hijos de Dios, pero de nuestra boca sí sale una bendición. Cuando tú le dices a una persona buenos días, es porque le estás declarando un buen día. Feliz cumpleaños, porque le estás deseando que tenga un cumpleaños feliz. Feliz Navidad, feliz Día del Padre, feliz Día de la Madre, que tengas buen día, que te vaya bien. Pero también tenemos una autoridad en nuestra boca, y hay gente que a veces dice que te atropelle un tren o él esto y lo otro, y maldicen. No, nuestra palabra tiene que salir bendición en todo tiempo. La palabra de Dios nunca regresa vacía. En tu trabajo, en el lugar donde tú vayas, lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Lo que tú ayudes, ayúdalo en el nombre del Señor. Dale un apretón de manos así a una persona y dice: Dios te bendiga. Pongámoslo en práctica. Dale apretón de mano a una persona que esté ahí a tu lado y de Dios te bendiga. Póngalo en práctica. Esa es una bendición. Entonces usted no se va de este lugar y usted no se va lo mismo, porque usted ha bendecido a la persona que está al lado. Y ¿saben qué? La persona que bendijo recibe bendición, porque dice: bendeciré a los que te bendicen. Ese es el pacto abrámico. Pero nosotros vivimos bajo el pacto de la gracia, que es mayor que el pacto abrámico, el pacto más hermoso que podemos tener. Y entonces tú tomas una decisión. Tú estás en una situación difícil como Abraham. ¿Y qué pasa cuando estás en una situación difícil y te viene una palabra de Dios? A veces le dice uno: está en una situación grave, y dice: pastor, ayúdeme a orar por esto. Está bien, porque somos un cuerpo y oramos los unos por los otros y nos unimos con esa persona, y con espíritu de mansedumbre esa persona tiene que ser restaurada. Pero a veces nosotros le da una palabra a la persona: sí, yo sé, pastor, pero es que esto ya es el colmo. Pero un segundo, Dios te está dando una palabra. Nos desesperamos tantas veces. Jesús, si hubiera venido antes, mi hermano no estuviera muerto en esta condición. ¿Y Jesús qué le dice? Mujer, cree. Si creyeras, si tan solo creyeras, si vivieras bajo la esperanza en la palabra, si tan solo creyeras. Jesús resucitó a Lázaro. Él rompió todo lo de la ciencia. Normalmente a los cuerpos los dejaban por 3 días, porque habían casos que ahí no sé cómo se llama, pero cuando a veces están como muertos, pero que como que el corazón se les para, pero después vuelven a la vida. Pero después de 3 días ya no, porque el cuerpo empieza a descomponerse. Por eso es que Jesús dijo: no, él está durmiendo, todavía no voy, esperando que sean 4 días, para cuando él llegue le dice: el cuerpo de Lázaro ya huele feo. Cuando ya se estaba descompuesto, ahí cuando ya está descompuesto, cuando tu vida parece que se ha descompuesto, que está destruido, que huele feo, que te pusieron una roca, que te dijeron: ya no sirve, ya no vale, déjalo. Y ahí llega el Señor y dice: Lázaro, sal fuera. Ahí es donde Dios, en las situaciones difíciles, uno puede entender y conocer la palabra de Dios. Ahí es en esos momentos cuando tú estás de rodillas, cuando tú lloras, cuando tú clamas, que escuchas el susurro de Dios. Satiro dos Santos, un pastor brasilero, que es una iglesia grande en Colombia, Cúcuta, Colombia. Él salió desde Brasil porque Dios le dijo: anda a Cúcuta, Colombia, que yo voy a levantar una iglesia, y que Dios lo iba a usar a él. Y se fue a la embajada de Colombia y le dijeron: regrésese a Brasil, que a usted no le vamos a dar la visa. Él pudo regresar y decir: mi amor, no me dieron la visa, así que nos quedamos aquí en Brasil. Pero él sabía que el llamado de Dios era superior. Y cuando tú entiendes que el llamado de Dios es superior, no importa lo que la gente pueda decir. Él se puso a clamar, él se puso a orar, y Dios le abrió las puertas y él lo bendijo, y hasta la actualidad sigue en Colombia predicando el evangelio. Una iglesia grandísima. Pregúntale cómo empezó la iglesia. Vean el testimonio de Satiro dos Santos. ¿Cómo empezó? Con una persona, con sus hijos. No tenía que comer, no tenía dónde dormir, tuvo que aprender el idioma de castellano ya en Colombia. Ahora ya habla muy bien el español. Dice: ¿qué hubo, hermanos? ¿Bien o qué? Entonces, él ahora, ¿por qué? Porque Dios, él le creyó a Dios. Cuando tú le crees a Dios, no importa, tú sigue adelante. No importa lo que la gente pueda decir, eso es caminar por fe. Cuando tú caminas por fe, el Dios se encargará de las otras cosas. Es grandioso. Yo no sé si tú te alegras, yo me gozo en el Señor. Cuando yo he visto la mano de Dios, y no para jactarme, porque la gloria es para Dios, en todo momento, en donde he ido, gracias a Dios, he encontrado la gracia de Dios. Momentos difíciles económicamente, pasé un momento gravísimo aquí,
Me endeudé, pero por todas partes. Pero ahí Dios me bendijo. Nunca dudé, ni nunca dudaré de mi Dios, porque Él es fiel y Él es grande. Y pensé que la iglesia iba a decir amén, porque amén significa lo creo, así es, pastor, el mío también es grandioso. Ese Dios que usted está hablando, pastor, es el mismo Dios que yo lo he visto, el que me sanó, el que me levantó, el que me restauró. Gloria a Dios. Y la gente se pone de pie y dice amén, gloria a Dios. Y me desperté y nadie dijo amén, gloria a Dios. El Señor es poderoso. Para el próximo domingo los vamos a alimentar muy bien a todos para que digan un fuerte amén. Amén. ¿Ven que por la comida sí dicen amén? ¿Se dan cuenta cómo somos los latinos? Desde ya les doy una noticia que después lo voy a dar en los anuncios. El próximo domingo es el Día de las Madres. Así que madres, tápense los oídos. Padres, inviten madres. Y vamos a tener una reunión después con los varones para ver qué podemos hacer una actividad especial aquí. Amén. Gloria a Dios, que está, sí, ya madres ya escucharon ese amén. Entonces, uno del punto principal de esta prédica es cuando Dios te da una palabra, tú lo primero que tienes que hacer es obedecer a la palabra, creer a la palabra y obedecer la palabra. A Abraham, Dios le dijo: apártate de tu tierra y tu parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y todo lo que es el pacto abrámico. Y Abraham pudo haber dicho: ok, Señor, gracias. Yo sé que me vas a sanar, yo sé que me vas a levantar, yo sé que me vas a restaurar, sé que me vas a bendecir. ¿Pero cuándo, Señor? Acá me quedo, Señor, hasta que tú me bendigas. Quiero día, quiero hora, quiero fecha. Quiero que me mandes un inbox por Facebook y me digas cuándo. Y se queda así esperando. No, Abraham creyó. Y por eso se le tuvo por justicia a Abraham. Él creyó y él se movió en fe. Cuando Dios te da una palabra, olvídate lo que el mundo te pueda decir. Olvídate si te dicen a ti, inmigración, que tienes que dejar el país en 28 días. Dile gloria a Dios. Si el Señor te dijo que vas a quedar aquí, tú te vas a quedar aquí. Ya está. Porque Dios tiene la última palabra. Me acuerdo un muchacho, un joven. Se puso en oración. Él era estudiante. Y me acuerdo que se puso a orar y dijo: Señor, si tú me quieres aquí, dame la residencia en este país. El hombre mandó su pasaporte para renovar por visa de estudiante y le regresaron con una visa indefinida. No me pregunten cómo, yo no sé cómo Dios trabaja. Y estoy seguro que ese hombre no le pagó a nadie ni nada para que le hagan un sello extra o falsificado. No, le llegó de la misma home office la visa indefinida. Y él dijo: gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y Dios es grande. No te preocupes de lo que pueda pasar o lo que el hombre pueda hacer, lo que tu jefe pueda hacer, lo que el landlord pueda hacer en la casa. No te preocupes, tú sigue confiado. El Señor proveerá. He visto la mano de Dios hasta con una caja de jugo de naranja que nunca se acaba, que he servido y servido. A veces me daba miedo mirar a ver cuánto quedaba, porque dije: ¿de dónde está saliendo? Y ni que le estaban echando agua porque se había perdido el sabor. No, pero Dios obra de una manera diferente. A veces estás cocinando y una botella de aceite dura 2 meses y uno dice: ¿cómo? Porque la gloria de Dios está ahí, el azúcar y la sal, y no acaba, y sigue, y el arroz. Yo no sé cómo se hace, pero Dios es Dios. Si multiplicó los panes y los peces, me voy a sorprender por una cosa de estas. No, Dios es Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. No importa, los gentiles se preocupan, los que están estudiando la vida abundante, los gentiles se preocupan porque hay que comer, que hay que beber y que hay que vestir. Pero nosotros, los hijos de Dios, no. Por eso dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y el resto de cosas vendrán por añadidura. Entonces Abraham creyó y él activó la fe. Dijo: Señor me habló. Entonces hace algo impresionante aquí. En el versículo 4 de lo que hemos leído, creo que es en el 4, ya se me chispoteó. Chanfle. No es en el versículo 4. Pero bueno, en el versículo 7. Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gloria a Dios. Acá tú tienes que hacer 2 cosas. Primero le dice que levantó un altar. ¿Y qué es un altar?
antes de entrar a la otra parte de la predica. ¿Qué es un altar? En el altar que ellos hacían, ellos agarraban piedras y empezaban a construir. Entonces, para levantar un altar, primero tú tienes que tener la decisión de decir, voy a levantar un altar. Esto era en las épocas antiguas, obviamente. Ahora nosotros vivimos bajo el altar de Jesucristo, bajo la gracia de nuestro Señor Jesús. Pero quiero llevarnos una comparación de esos altares que hacía Abraham, o lo que había. Noé también hizo un altar cuando salió del arca. Jacob hizo un altar. Levantar un altar necesita una decisión primero. Una decisión que tú tienes que tomar diciendo, voy a levantar un altar. Levantar, como decir, un pequeño púlpito, levantar un altar, agarrar de las piedras, no cualquier piedra, requiere un trabajo, un esfuerzo de parte de nosotros para poder levantar un altar. Es como cuando tú dices, voy a orar, tú tomas la decisión, voy a orar. Pero a veces estamos, todavía no, porque tengo que correr, tengo que hacer ese trabajo, tengo que hacer lo otro. No, hay momentos donde tienes que dejar todo, tienes que dejar, después cocino un ratito, pero primero voy a levantar un altar. Voy a orar, tiene que sacar un tiempo. Uno no puede decir no tengo tiempo. Muchos de nosotros decimos no tenemos tiempo. Tú le dices a la gente, si tiene tiempo, no tengo tiempo, pastor. Te iba a decir porque tengo un trabajito de 2 horas y pagan 15 libras la hora. Amén, pastor, sí tengo tiempo. Lo puedo acomodar. Y eso es todos los días, 2 horitas multiplicado por 5 días a la semana son 10 horas. Pero y todavía más transporte y movimiento. Mientras que cuando tú le dices, levanta un altar, no tienen tiempo. ¿Se dan cuenta cómo somos? A veces decimos no tenemos tiempo y le damos a Dios las migajas. ¿Y qué queremos? Que ese altar sea firme. Se va a caer un altar si tú agarras cualquier piedra y lo pones, y cuando estés aquí se va a empezar a caer. Tú tienes que empezar a tomar de lo mejor de tu tiempo y empezar a ponerlo. Ahora, cuando tú llegas a un altar, llegas para sacrificar algo. El altar no es solamente ya hice el altar. Ahora tienes el altar, ya tomaste la decisión, tomaste el tiempo de poder levantar un altar, pero ahora necesitas tú traer algo para el altar. ¿Qué es lo que vas a sacrificar? Antes entraban con su corderito y se iban a sacrificar su cordero en el altar. Tú tienes que, cuando llegues delante de un altar, tienes que traer algo para ponerlo en el altar. Y tienes que ver ahí las cosas que tú vas a poner en el altar. Hay diferentes cosas. Que tú ponte a pensar qué cosas de tu vida tienes que dejar y ponerlo en el altar de Dios y decirle, Señor, yo ya no puedo con esto y por eso lo traigo delante de este momento que yo he decidido buscar tu rostro, y la palabra dice que tú estarás conmigo y que tú me escuchas, y por eso tengo este altar de oración y yo traigo esto en sacrificio. Es necesario, en un altar tú no puedes tener el altar y no llevar nada para el sacrificio. Es necesario que cuando tú llegues en el altar traigas algo. Y lo más impresionante es que ahora, tienes el altar y tienes el sacrificio, se necesita algo para que ese sacrificio sea consumado. ¿Y qué es lo que se necesita? Fuego. Fuego. Y ese fuego es el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es eso? Que cuando te pones de rodillas y dices, Señor, acá estoy en el altar, acá traigo este sacrificio, lo pongo delante de ti, y el fuego del Señor empieza a consumir eso. Porque una persona que viene con un corazón sincero delante del Señor y lo presenta, eso se empieza a consumir, eso se empieza a deshacer. Entonces es necesario que la iglesia haga un altar en todo tiempo y tú empieces a traer las cosas que a Dios no le agrada y lo pones delante de Él. Y Dios empieza a quemar todas esas cosas. Trae todo, no lo hagas con tus fuerzas. A veces cuando tú lo haces con tus fuerzas, el altar no empieza ni siquiera a formarse, se empieza a desarmar, porque no le estás dando a Dios la prioridad. Cuando le das a Dios la prioridad, lo número 1, se empieza a poner algo firme. Y Dios no puede ser burlado. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Abraham dejó su tierra por obediencia. Y Dios le muestra la nueva tierra. Le muestra, le dice, esta es la tierra que yo te voy a dar para heredar. Pero lo primero que levantó él, cuando levanta el primer altar, Abraham, es un altar de gratitud. Cuando él recibe la palabra de Dios, él se mueve y levanta y dice, gracias, Señor. Por eso la oración ejemplo del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dale la gloria a Dios, tengas o no tengas, débil o fuerte, pobre o rico, dale la gloria a Dios en todo tiempo. Él no tenía en ese momento,
Abraham no tenía nada, no tenía ni al hermano ni al papá, se les había muerto y todavía estaba cargando con un sobrino y cargando con él, pero ahí decide él levantar un altar. Y es necesario, iglesia, ¿queremos ver la gloria de Dios? Dios dice tiempos de gloria, sí, tiempos de gloria, pero esos tiempos de gloria requieren más tiempo de nosotros con un altar personal. Nosotros nos sentimos bien los viernes aquí, nos sentimos bien los domingos, ayer nos sentimos bien con la práctica de la alabanza, pero nosotros no podemos vivir con esto. Esto tiene que ser todos los días. En la casa, cuando tú llegues, dices, ¿sabes qué? Voy a levantar un altar. Y tú pones tu adoración, doblas tus rodillas y dices, Señor, tú conoces mi corazón. Y en intimidad, Él te recompensará en público, porque Él es grande y Él es poderoso. Amén. El Señor es grande. Entonces, Abraham, el primero que levantó fue un altar de gratitud. Génesis 12:8 dice, luego, ¿lo tenemos? Génesis 12:8. Que este es otro altar. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Dice que tenía Betel en un lado y Ai en el otro lado, o Ai, como le digan. Betel significa casa de Dios y Ai significa ruinas. O sea que ahora Abraham ya tiene la palabra de Dios, ya obedeció, activó la fe, levantó un altar y le dijo, gracias Señor, tú vas conmigo, yo creo, te voy a seguir porque tú eres el poderoso gigante que va delante de mí y yo voy tranquilo y seguro. Es por eso que cuando vienen las malas noticias, cuando vienen los problemas, el que está fundado sobre la roca no se cae. Dice que sobre dos casas vinieron fuertes vientos, soplaron sobre las dos casas, una estaba fundada sobre la arena, otra sobre la roca. La de arena se destruyó porque su altar, no había altar o el altar estaba todo que se tambaleaba, pero el que tenía un buen altar permanece bien porque está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Él se encuentra en una situación ahora donde acá ve que todo está arruinado y acá está la casa de Dios. ¿Cuántos venimos a la casa de Dios y tenemos una situación en nuestra vida que parecen ruinas? Muchos de nosotros. ¿Y qué es lo que haces tú? O te pones en el lado de la ruina donde todo el mundo dice se arruinó todo, se destruyó, o tú estás bajo la esperanza en la casa de Dios de seguir adelante. Él estaba en una situación, o hago o no lo hago. O empiezo el negocio o no empiezo el negocio. O tomo este trabajo o no tomo este trabajo. O me mudo a este departamento o no me mudo a este departamento. O me compro este auto o no me compro este auto. O me caso o no me caso. O le digo sí o le digo no. ¿Me quiere o no me quiere? Y estaban en esa situación muchas veces. Pero entonces tienes que tomar una decisión. ¿Y qué decisión tomas tú? Si es a veces de beneficio de uno económicamente, uno dice, de una lo toma sin haber consultado primero a Dios. Y después dice, Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? De recién escuché una persona decía, ¿por qué a mí? Yo no le dije nada a la persona, porque sé que la persona conoce la palabra y creo que mi silencio fue más profundo que cualquier palabra. Porque uno conoce. ¿Cómo te puedes quejar con Dios? Con Dios tú no te quejas en ningún momento. Tú tomas una decisión. No importa si la persona está con cáncer terminal. Si tú sabes de que el Señor es tu fortaleza, el Señor te levanta y tú le adoras. Hay un siervo, un adorador, Julio Melgar, que está pasando una situación difícil. Pero qué lindo verlo, la fe de ese hombre. Y cómo adora y cómo está ahí, la gente ora por él. Y Dios es grande y en todo momento dale la gloria a Dios. La gente recibe sanidad y se olvida de Dios. De 10 leprosos, solo uno regresó a darle la gloria a Dios. Eso es lo que la Biblia me enseña. Pero muchas veces estamos ante que tomar una decisión y nosotros dejamos todo a un lado. Tomamos decisiones rápidas muchas veces. Y eso es lo peor que podemos hacer. Jesús, siendo Jesús mismo, antes de escoger a los discípulos, se pasaba toda la noche orando. ¿Por qué? Para enseñarnos a nosotros que las cosas grandes se ganan en los altares, en el secreto, en oración y bajo dirección del Señor. Y dice, Señor, dame tú, háblame tú, qué decisión voy a tomar. Dime tú lo que es correcto.
Y el Señor te va a hablar y toma la decisión correcta. Pero te digo un consejo, como pastor, como amigo, como hermano, no tomes una decisión sin antes haberle consultado a Dios. Porque después puede de que, aunque en el momento parezca bueno, después se puede desviar. Hitler no pareció bueno desde un comienzo, no pareció malo, desde un comienzo pareció bueno, después se quitó la máscara. La situación que pasa en Venezuela también, cuando Chávez engañó al pueblo, parecía todo bien, hasta que se quitó la máscara. Nadie va a aparecer así, el diablo no va a aparecer con colas y con un trinche ahí en la puerta de la casa. Si apareciera así, la iglesia estuviera llena. La gente viene corriendo. No, pero se aparece de diferentes maneras, como decía el hermano Daniel, para ver a quién devorar, que eso es lo que él quiere. Y las cosas aparecen bien en el comienzo, pero a veces no son los planes ni propósitos de Dios. Pero en el altar tú buscas la dirección. Entonces, ¿qué hace Abraham? Dice, veo la ruina y veo tu presencia. Entonces, Señor, yo levanto un altar y me rindo delante de tu presencia. Y dime tú qué es lo que yo tengo que hacer. Y buscas la dirección de Dios. ¿Qué hizo Abraham después de esto? Dice que vino hambre. La promesa estaba ahí. La promesa está sobre tu vida. Ahí vivimos bajo la gracia del Señor y bajo la promesa del Señor. Pero ¿qué hizo Abraham? Dice que vino hambre en el lugar donde él estaba y se fue para Egipto. Y cuando llega a Egipto, dice que la esposa de Abraham, Sarai, era como latina, muy bonita, muy guapa, y dijo, si yo voy para allá, después me van a matar para quedarse con mi esposa, vamos a decir que tú eres mi hermana. Y empezó a agarrar con las cosas de que había él adquirido o se había empapado en Ur de los Caldeos, de toda esa maldad, de la mentira, de las cosas del mundo. Por eso Dios le dijo, apártate de tu tierra y de tu parentela, porque yo quiero hacer algo nuevo contigo. Y llega él y empieza a mentir. Y cuando empieza a mentir, ustedes saben la historia de lo que pasa en Egipto. En el faraón y todo ello, vino una plaga. Se enteraron de que era la esposa y dijo, ¿por qué me has mentido? Sal de acá y llévate todas estas cosas. Y él salió. Pero lo que no dice mucho la Biblia acerca de esto, pero probablemente él vivió en mentira todo ese tiempo, engañando, viviendo en un pecado. Cuando él había hecho un altar para pedir dirección, pero apenas vino hambre, se fue para Egipto. Y después de que se va para Egipto, cuando él sale y regresa, dice, sale por el Negev y llega para donde está Betel y encuentra, ¿sabes qué es lo que encuentra? Encuentra el altar que él mismo había levantado para pedirle dirección a Dios y para antes de haberse ido a Egipto. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios, pero después nos hemos olvidado? ¿Y por qué le digo esto? Y ahorita vuelvo a esto. Nunca nos olvidemos cómo Dios nos está levantando. Nunca te olvides tus raíces. Nunca te olvides cuando no has tenido trabajo, cuando no has tenido que comer. Nunca te olvides cuando no habían amigos, cuando no habían hermanos, cuando había traición, cuando nadie te ayudó, cuando nadie te apoyó, cuando nadie lloró contigo. Nunca te olvides, porque eso hace dos cosas. O te quedas en la ruina o te limpias las lágrimas y sigues adelante bajo la promesa del Señor. Entonces, cuando tú sigues adelante y nunca te olvidas de dónde Dios te sacó, entonces vas a prosperar en todas las áreas. Pero a veces es necesario que nosotros regresemos, como dice el mensaje de Apocalipsis a una de las iglesias, le dice, te has olvidado de tu primer amor, vuelve al primer amor, que regreses a esos momentos donde levantabas un altar. Es necesario volver a esos tiempos. David Wilkerson, el que le predicó a Nicky Cruz en las calles de Nueva York, se los he contado varias veces, dice que el hombre, cuando ya y hubo un mover cristiano fuerte en Nueva York, en el Bronx, con la pandilla de los Mau Mau, y se empezaron a convertir ellos. Dicen de que lo invitaron a congresos, seminarios, vigilias, y el hombre predicaba y predicaba y predicaba, hizo seminarios, academia, y el hombre ya no tenía tiempo para estar en el altar, porque estaba muy ocupado en la obra y se había olvidado por el dueño de la obra. Entonces, ¿qué hizo? Dice que iba caminando por la calle y apareció un coreano, y cuando se puso para este lado, el muchacho también se puso para el mismo lado. ¿No les ha pasado que a veces tú estás caminando por la calle y estás con uno, estás rápido y viene uno y los dos están así, como que se están poniendo para el mismo lado? Dice, sorry. Y entonces dice que estaban en ese asunto, jijiji, jajaja, y le dijo, ¿tú eres David Wilkerson? Y le dijo, sí. Y le dijo, yo vengo desde Corea porque Dios me dijo que volvieras a tu primer amor, donde tú empezaste.
Y entonces David Wilkerson regresó a la casa enojado, molesto, y le dice a su esposa: mira, apareció un coreanito aquí que quién lo conoce, y me viene a decir él de que tengo que volver yo, David Wilkerson, a mi primer amor. Y la esposa le dice: pues creo que es necesario que vuelvas a tu primer amor, porque estás muy ocupado y muy afanado en otras cosas. David Wilkerson suspendió las cosas que él estaba haciendo y se fue. Él era un hombre del campo y se fue al árbol donde él oraba, y allí empezó de nuevo, empezó a orar. Lo mismo le pasó a Abraham. Sale de Egipto después de una mentira y ahora llega y se encuentra con ese altar. Dios libre, pero es como decir de que pasan 4 años, restauración deja de existir, y uno va caminando y encuentra este púlpito sucio, medio roto. ¿Qué es lo primero que viene a uno a la memoria? Esos tiempos de gloria en la iglesia. Cuando encuentras la Biblia de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, una Biblia por ahí viejita, y te acuerdas cuando él oraba por mí. Cuando llegas a ese lugar, a esa esquina del cuarto donde doblabas rodillas y adorabas. Cuando escuchas una adoración que escuchabas cuando recién te convertiste, quizás tu fidelidad es grande. Cuando Marco Witt empezó con las adoraciones y te acuerdas y te lleva a ese primer amor. Eso es donde nosotros tenemos que llegar. Abraham regresa, se encuentra entre Betel y Ai, ve las ruinas y ve la casa de Dios. Y quizás la Biblia no dice, pero quizás dijo: nunca debería haber mentido, nunca debería haber hecho esto, pero aquí estoy, Señor. Y volvió a adorar en el mismo altar, volvió a adorar en ese altar donde había él mismo buscado dirección, porque se acordó. Por eso es necesario los altares. El altar te va a fortalecer en el momento difícil. Pero el paso número 1, que con esto ya voy concluyendo, el paso número 1, si pueden estar los de la alabanza, les agradezco. El paso número 1 para activar algo, la palabra está ahí. Lo que tú tienes que hacer, número 1, es obedecer a la palabra. Obedecer la palabra. Cuando tú obedeces la palabra, tú activas algo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una palabra que te dice de que Él hará de ti algo que tus ojos todavía no lo pueden ver, eso es fe. Eso es vivir bajo algo que sobrenatural que va a ocurrir. La gente te va a decir: está loco, pero ya Dios te dijo, tú vive bajo esa fe, bajo esa seguridad, bajo esa firmeza de que Dios lo va a hacer. Lo paso número 1 que tenemos que hacer es activar la fe y obedecer nosotros. El que me ama, dice, obedece mis mandamientos, guarda los mandamientos del Señor. Y es necesario activar esa fe, hermanos. Es necesario, es importantísimo activar esa fe. Amén. Yo les invito a que nos pongamos de pie para que no se me vayan a dormir, porque Dios es grande. Génesis capítulo 13, si lo tiene ahí, búsquenlo por favor. Génesis 13, del 1 al 3 o del 1 al 4. Dice la palabra: subió pues Abraham de Egipto. Génesis 13, del 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí. Entonces invocó allí Abraham el nombre de Jehová, que es lo que les acabo de decir. Él regresó a ese lugar. Iglesia, es necesario regresar a ese lugar, a ese primer amor. Si los tiempos pasados fueron hermosos, los tiempos que vienen son mejores. En todas las áreas, en todo. La condición de Job final fue mejor que la del comienzo. Dios le dijo algo, y no sé si se han percatado. Le dijo: aparte de tu tierra y de tu parentela, de tu familia. Lo que Abraham debería haber hecho era agarrar: Saraí, mi amor, vamos, no a Lot, porque Lot era parentela, era familia. Lot después lo metió en problemas a Abraham. Abraham lo defendió muchas veces. Nadie dice que olvides a tus familiares, nada, los vas a amar, pero cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, llegas a amar a tus familiares más, llegas a amar a tus enemigos, llegas a bendecir a los que te maldicen, porque ese es el amor de Dios.
pero Dios es primero y sobre todas las cosas. Después dice Abraham, léanlo en la casa más adelante, que los pastores de Abraham con los pastores de Lot se empezaron a pelear. Y le dijo, ha crecido tanto el ganado y se están peleando tanto que vamos a tener que separarnos, Lot. Y le dice, tú te vas para allá, escoge lo que tú quieras. Mira, escoge norte, sur, este, oeste, lo que tú quieras. Yo te dejo que tú escojas primero. Porque Abraham ya sabía la promesa de Dios. Dice, escoge lo que tú quieres. Dijo, bueno, yo quiero este lado, lo que se ve mejor. Lo que terminó siendo Sodoma y Gomorra. Y se fue para allá. Y de repente entonces Abraham se fue para el otro lado donde no se veía tan bien. Pero ahí Dios vuelve y le vuelve a hablar a Abraham. Le vuelve a hablar y le vuelve a bendecir. Pero ahora se cumple algo más grande. Todavía no había manifestado la palabra que Dios le había dado. Todavía no estaba en la tierra que Dios le había dicho de que iba a ser la tierra, que iba a ser la nación grande para él. Él seguía caminando bajo las promesas y levantando altares de gratitud, altares de dirección, altar de búsqueda. Y en el 13:18 dice, Abraham, Génesis 13:18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebreón, y edificó allí altar a Jehová. Porque Jehová le dijo, ¿ves esa tierra? Esa es la tierra que te he prometido. Cuando ya Lot se fue, porque él de ahí se desligó de lo que era de las cosas de la tierra pasada, de la mentira de Egipto, que quizás eso le sirvió a él para poder recapacitar, porque nosotros tenemos que recapacitar a veces del pecado que hicimos. Digo, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Mentí, dije que era mi hermana cuando era mi esposa, pero ya no más. Y eso fue mi error en el pasado, pero tu sangre preciosa me limpia y me perdona, y ahora yo vengo a este altar. Por eso, iglesia, vamos a empezar a levantar altares en esta casa. Gloria a Dios por este ministerio, porque esto es como un nuevo comienzo, algo nuevo. Y si tú estás aquí, es con un propósito, con un plan. Dios tiene algo grande. Ayer terminábamos en la práctica de la alabanza. No es que yo pertenezca a la alabanza, porque yo sé cantar. Sorry. Hasta mi hija se ríe. Sé cantar. Que no suena bonito es diferente, o que ustedes, a lo mejor ustedes no escuchan bien, pero que yo sé cantar, sé cantar. Esa es mi fe. Amén. Ahora canto. Y entonces yo estuve aquí con ellos, acompañándolos, y al final terminamos, tuvimos un tiempo hermoso de oración. ¿Por qué? Porque reconocemos que lo que está aquí, lo que está aquí, lo que está acá, es por la gracia de Dios. Amén. Y siempre dale las gracias a Dios. Cuando tu auto no prenda y pasan los años y te sientas en el Mercedes atrás con un chofer adelante, acuérdate del auto que no prendió. Acuérdate cuando empujaste el auto. Acuérdate en tu casa, cuando todos dormían en un cuarto, cuando cada uno, hasta el gato y el perro, tienen un cuarto después. Acuérdate cuando no tenías dónde dormir. Acuérdate, nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides. En ninguna área de tu vida, nunca te olvides. Mira las sillas vacías, y cuando se llenen, acuérdate que estuvieron vacías y abraza a esa persona que va a llegar. Hazla sentir en casa. El viernes nos rendimos en oración y levantamos un altar, pero el día domingo venimos a servir. Abraza a la persona. Vendrá gente. Invita a gente. Yo no sé en qué parte del camino de la vida te encuentras tú. Quizás nunca has levantado un altar. Es necesario levantar un altar. Cuando tú llegas a tu casa, busca el espacio que vas a levantarlo como un altar. Esa esquina en el cuarto donde vas a doblar tus rodillas. Y dices, voy a poner en práctica lo que escuché en la prédica de Dios, y voy a levantar un altar y pongo una adoración ahí y empieza a darle gracias. Ese es un altar de gratitud, y le dices, gracias, Señor, y vas a ver la gloria de Dios manifestada ahí. Vas a empezar a conocer a Dios ahí, y cuando vengan los momentos difíciles, vas a ser fuerte.
Eclesiastés 12:1 dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los cuales digas no hay contentamiento, porque vendrán días malos. Pero tú puedes decir: el Señor es mi fortaleza, y sigues adelante. El altar te va a fortalecer. No vas a necesitar un psicólogo, un psiquiatra, una medicina, una paracetamol. El Señor es tu fortaleza. Cuando la iglesia entiende lo que yo le estoy diciendo, activas, obedeces a lo que el Señor ha dicho, la palabra de Dios, y Dios te fortalece desde adentro hacia afuera. Los profetas oraban y venía palabra de Dios. Nosotros ahora activamos desde adentro hacia afuera. De tu interior correrán ríos de agua viva. La palabra de Dios para empapar, para limpiar, para purificar, para que tú digas: aunque yo no tengo, yo te doy gracias, Señor. Iglesia, es tiempo. Levantemos altares. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Yo no sé en qué tiempo, en qué situación te encuentras, iglesia. Quizás nunca has levantado un altar, pero es tiempo de empezar a levantar un altar en tu casa. Es tiempo. Y ahí vas a ver la gloria de Dios manifestada en los momentos de tribulación. Abraham, en el momento que se le murió el hermano, después se le murió el papá, y había salido de Harán, estaba camino a una tierra nueva que él no conocía, pero ya Dios le había dicho, pero lo obedeció y activó la fe. De la misma manera yo te digo y te motivo en el nombre de Jesús: no te desanimes, iglesia. Sal adelante, sigue adelante, persiste. No importa lo que la gente quiera decir, que estás loco porque tú dejas una tierra desarrollada, una tierra rica, y tú estás saliendo a lo no conocido. Pero es ahí donde Dios te va a bendecir. Quizás en el momento tú no ves lo que Dios tiene para ti, porque eso se llama fe. Pero ya viene, iglesia. Vienen tiempos de gloria sobre la iglesia. Vienen tiempos de gloria sobre tu casa. Vienen tiempos de restauración, de restitución, de poder, de gloria. Santo, dale la gloria a Dios. Empieza a adorarle ahí, empieza a adorarle, dale las gracias a Dios, dale la gloria a Dios, porque Él merece la gloria. Al que está sentado, a Él, a Jesucristo. Aleluya. Que vive para